Hola, ¿qué tal? Mi nombre es y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación titulado Análisis de la curva de enfriamiento y estimación de la condición de frontera térmica de una ducha de Temple, comparación entre la probeta estándar y una propuesta alternativa. Me gustaría comenzar hablando de qué fue lo que se realizó en este trabajo. Tenemos que se realizaron ensayos de Temple utilizando un horno eléctrico de tipo libro y una ducha de enfriamiento. La idea de realizar estos ensayos es registrar la respuesta térmica dentro de la probeta en diferentes posiciones, en específico en el centro geométrico como en una posición cercana a la superficie. Una vez adquirida la respuesta térmica, lo que se realiza son curvas de enfriamiento. Más adelante voy a detallar qué son las curvas de enfriamiento. Lo importante es que a partir de las curvas de enfriamiento se obtienen ciertos parámetros que se utilizan para analizar y estudiar diferentes condiciones experimentales. Por ejemplo, los parámetros que se obtienen son, por ejemplo, la rapidez de enfriamiento máxima o el tiempo que toma una probeta en llegar a una determinada temperatura. Una vez con estos parámetros se pueden comparar ciertas condiciones experimentales. Por ejemplo, se puede evaluar la respuesta en dos diferentes tipos de materiales, un mismo medio de enfriamiento a dos temperaturas distintas o dos medios de enfriamiento distintos. Y bueno, esta es parte de los resultados que voy a presentar más adelante, pero el punto central de la investigación se centra en que una vez adquiridos los datos, construidas las curvas de enfriamiento, se utilizan estos, se utilizan estos en la solución numérica del IHSP. El IHSP es el modelo matemático que vamos a estar utilizando que se utilizó para, para calcular la densidad de flujo de calor en la superficie a partir de la respuesta en el centro geométrico y a partir de la respuesta o bueno, los datos experimentales de una posición más cercana a la superficie. Y bueno, la hipótesis va muy relacionado con esto. Tenemos que la estimación de la condición de frontera térmica va a ser mucho más confiable utilizando la posición cercana a la superficie. Y bueno, nuestros dos objetivos son que una vez analizados los parámetros obtenidos de las curvas de enfriamiento adquiridas, pues bueno, se van a establecer y explicar similitudes y diferencias. Y el segundo es que se analizarán los resultados de las estimaciones de la densidad de flujo de calor en la superficie y de la temperatura en la superficie obtenidas de curvas de enfriamiento que fueron adquiridas usando los dos tipos de probetas. Esto para establecer y explicar similitudes y diferencias. Y bueno, ahora hablando sobre los conceptos básicos o fundamentales que se necesitan saber para poder comprender esta investigación, tenemos a los tratamientos térmicos. Como les mencioné, lo que se realizó fue un tratamiento térmico de Temple. Bueno, los tratamientos térmicos son ciclos de calentamiento y enfriamiento, los cuales se realizan para cambiar las propiedades de los materiales. Y bueno, generalmente se comprenden de tres etapas: el calentamiento, el mantenimiento y el enfriamiento. La principal diferencia entre los tratamientos térmicos es justo la etapa de enfriamiento. Esta es la etapa crítica. Como les mencionaba, se realiza un temple, el cual es un enfriamiento súbito. El siguiente concepto son las curvas de enfriamiento, que va a ser la principal herramienta que se utilizó eh, para analizar todos los resultados obtenidos de estos ensayos. Y bueno, las curvas de enfriamiento no son nada más que una representación gráfica de la variación de la respuesta térmica, es decir, temperatura, en función del tiempo. Se pueden realizar desde temperatura ambiente, calentamiento, mantenimiento y enfriamiento, pero generalmente lo único que se grafica es la etapa del enfriamiento, porque es la etapa crítica del tratamiento. Entonces, la temperatura más alta es la temperatura dentro del horno con la pieza justo antes de iniciar el enfriamiento. La temperatura a la que se llega es la temperatura del medio de enfriamiento. Y bueno, tenemos aquí dos curvas. Generalmente se componen de tres etapas: la fase de movimiento de vapor, la fase de ebullición y la fase de convección. Aquí podemos ver dos curvas, ambas
para dos posiciones distintas dentro de la misma probeta. Por ejemplo, una respuesta térmica reportada en el centro geométrico y una respuesta en la superficie. Y bueno, finalmente decir que todo esto está basado en la norma D6482. Este es un diagrama de la probeta de Inconel 600 que requiere la norma. Y bueno, finalmente hablar de la solución al problema inverso de conducción de calor IHCP. Tenemos que este es el modelo que vamos a estar utilizando para estimar la densidad de flujo de calor en la superficie. Y bueno, que tenemos que este utiliza las temperaturas medidas dentro de nuestro objeto de estudio, los datos experimentales. Es un método secuencial de función específica y bueno, que nos da el flujo de calor que se va calculando en cada paso de tiempo utilizado. Esta es la ecuación. Y bueno, para evaluar la eficacia de nuestro modelo, se utilizan dos parámetros, el residual y el RMS. El residual no es nada más que la temperatura experimental obtenida menos la temperatura estimada. Y por el otro lado tenemos el RMS. El RMS es una diferencia de cuadrados que considera la temperatura experimental y la temperatura estimada. Hablaremos de ellos más adelante. Sobre la metodología, tenemos un diagrama del equipo experimental que se utilizó. Me gustaría iniciar hablando de la polea, que es la que se encarga de sostener la probeta. El horno es el donde se coloca, bueno, el horno avanza, se coloca dentro de la probeta mientras la sujeta la polea. Una vez llegada la temperatura, el horno se retira, ingresa a la ducha, esta es nuestra ducha, empieza el enfriamiento y termina el ensayo hasta que lleguemos a la temperatura del mismo medio. Lo que vemos a la izquierda es un sistema de recirculación del medio de enfriamiento que está compuesto por dos bombas y un rotámetro. Y bueno, esta es una imagen de la ducha y esta es una imagen de la ducha, la polea, que sostiene a nuestra probeta. Y bueno, las probetas que fueron utilizadas, aquí podemos ver la probeta tipo 1 y tipo 2. Ambas fueron hechas de acero inoxidable, AESIS 304. Y bueno, la diferencia entre ellas es la distribución de los termopares. En la tipo 1, todos los termopares se encuentran a la misma altura, separados a 120 grados, a una distancia de 2.38 milímetros, con uno en el centro geométrico. La distribución es la misma, 120, uno en el centro geométrico, pero esta vez los termopares se encuentran a diferentes alturas. Para la probeta tipo 3 y tipo 4 tenemos que la altura de los termopares es la misma, pero la diferencia es que ahora se encuentran a 180 grados con uno en el centro geométrico. Y la probeta tipo 4 es de Inconel 600 y tiene un termopar en el centro geométrico como lo dice la norma. Bueno, para terminar, decir que la probeta tipo 1, tipo 2 y tipo 3 fueron las que se utilizaron para determinar la simetría del enfriamiento y se utilizó el medio de enfriamiento agua a 30 y a 40 grados centígrados, mientras que la probeta tipo 3 y tipo 4 fueron utilizadas para la estimación de la densidad de flujo de calor y el análisis de las curvas de enfriamiento. Para ambas probetas se utilizó medio de enfriamiento agua y otro de la solución polimérica, a cada uno a 30 y a 40 grados centígrados. Y bueno, una vez adquiridas, bueno, el computacional, lo que se realizó fue que una vez obtenidos los datos experimentales, se realizaron curvas de enfriamiento. Las curvas de enfriamiento se realizaron con Excel y una vez obtenidas las curvas de enfriamiento, se realizaron curvas de rapidez de enfriamiento también utilizando Excel. Y bueno, también con los datos experimentales se utiliza el programa WinProp, que es que es la herramienta, el software que se utilizó para dar solución al IHCP y con el cual se obtuvo la densidad de flujo de calor en la superficie y también el residual y el RMS. Perdón, se calculó posteriormente, una vez obtenida la respuesta de la solución, se calculó para evaluar el residual y el RMS. Me gustaría iniciar con los resultados. En esta parte es muy importante aclarar que la parte de los resultados
son la información obtenida a partir de las curvas de enfriamiento de primera mano. Es decir, toda la información que les comenté al inicio, es decir, comparaciones entre tipos de materiales, tipos de enfriamiento, diferencias de temperaturas y también la simetría del enfriamiento. Es decir, sin tocar todavía la estimación de la densidad de flujo de calor en la solución del IHCP. Para iniciar tenemos a la simetría del enfriamiento. Aquí tenemos una curva de enfriamiento para la probeta tipo 1 y tipo 2. En el caso de la probeta tipo 1, cada curva de enfriamiento corresponde a una posición distinta dentro de la probeta y vemos como todas son completamente distintas, ninguna se parece entre sí. Y en el caso de la probeta tipo 2, a diferentes alturas, de la misma forma, ninguna de las curvas se parece entre sí, por lo cual podemos decir que el enfriamiento dentro de la ducha no es homogéneo. El siguiente es el efecto del tipo de material. En este caso tenemos una curva de enfriamiento para la probeta tipo 3 en naranja y tipo 4 en azul. Esto a la misma temperatura y bueno, la probeta de acero inoxidable. En este caso vemos como el enfriamiento aparenta ser mucho más rápido para la probeta tipo 4 de Inconel. El Inconel aparenta ser mucho más rápido y más lento para la probeta de acero. Y ahora, en el gráfico de la derecha, tenemos que tenemos el efecto de la temperatura del medio de enfriamiento. Es decir, aquí estamos trabajando el mismo medio para ambas curvas y la misma probeta. Pero la diferencia es la temperatura. En azul a 30 grados centígrados el medio de enfriamiento y en naranja a 40 grados centígrados el medio de enfriamiento. Vemos como a 30 grados centígrados el enfriamiento aparenta ser mucho más rápido que a 40. Menciono aparenta porque todavía no vemos los gráficos de rapidez de enfriamiento que los mostraré un poco más adelante. Análisis de resultados. Tenemos el efecto del tipo de material, justo lo que estábamos viendo. Tenemos dos gráficos, ambos son para dos materiales diferentes, el acero y el Inconel, utilizando el mismo medio de enfriamiento, agua, a la misma temperatura, 30 grados, solo variando el material. Entonces, vemos como la rapidez de enfriamiento máxima tiene un valor mucho más alto para la probeta fabricada con Inconel que la de acero inoxidable. Del otro lado tenemos el gráfico de rapidez de enfriamiento contra temperatura. Recordemos que este gráfico se lee de derecha a izquierda. Y bueno, tenemos dos curvas para la probeta tipo 3 y tipo 4. Vemos cómo al iniciar el enfriamiento, la probeta tipo 4 Inconel alcanza una rapidez de enfriamiento mucho más alta a una temperatura mucho más alta. Es decir, que inmediatamente al iniciar la probeta que alcanza la rapidez de enfriamiento más alta a mayor temperatura, pues es el Inconel. Y bueno, continuando ahora con el efecto de la temperatura, tenemos gráficos de rapidez de enfriamiento contra tiempo en ambos casos y el mismo material, acero inoxidable, pero esta vez tenemos el medio de enfriamiento agua a dos diferentes temperaturas, a 30 en azul y a 40 en naranja. Vemos como a 30 grados centígrados se alcanza una rapidez de enfriamiento mucho más alta en un menor tiempo. Esto para la probeta de acero inoxidable. Del lado derecho, el gráfico de la derecha, vemos como el Inconel con un medio de enfriamiento a 30 grados centígrados es mucho más alto la rapidez de enfriamiento que a 40. Es decir, se repite el mismo patrón en ambos materiales. Y bueno, ahora me gustaría me gustaría continuar con un resumen de todos los gráficos que les mostré. Básicamente las tablas van a resumir todos los ensayos que se realizaron bajo todas las condiciones experimentales. Por ejemplo, iniciemos con la rapidez de enfriamiento. La rapidez de enfriamiento, la rapidez de enfriamiento máxima que se alcanzó, por ejemplo, en la probeta tipo 3 utilizando agua a 30 y a 40, es mucho más alta utilizando un medio de enfriamiento a 30 grados.
Lo mismo se repite para el Inconel. Se alcanza una rapidez de enfriamiento más alta a 30 grados centígrados. Y bueno, también la temperatura, pues se alcanza una temperatura mucho más alta. Esto se repite tanto para la solución polimérica como para el agua, en ambos casos. Esto para la rapidez de enfriamiento máxima. Ahora, para la rapidez de enfriamiento a 300 grados centígrados, tenemos de nueva cuenta proveta tipo 3, tipo 4 en agua y la solución polimérica. Tenemos la rapidez de enfriamiento a 300 grados centígrados. Este es uno de los parámetros que pide la norma. Entonces, vemos como la rapidez de enfriamiento a 300 es más alta al utilizar un medio de enfriamiento a menor temperatura. Esto para el acero inoxidable tipo 3. Y también para el A tipo 4. Vemos como el valor es mucho más alto al utilizar un medio de enfriamiento a 30 grados centígrados. Y esto se repite para el caso de la solución polimérica. Ahora, para los tiempos, para el tiempo para alcanzar 600, 400 y 200 grados centígrados, esto también es parte de lo que pide la norma. Tenemos que, en el caso del acero inoxidable en agua, el tiempo para alcanzar 600, 400 y 200 siempre es más bajo que a 40 grados, siempre más bajo, se alcanza más rápido, se alcanza en un menor tiempo, Y esta misma situación se repite con el Inconel, se alcanza en un menor tiempo, en un menor tiempo y en un menor tiempo. Entre materiales, por ejemplo, se puede ver que el Inconel alcanza la temperatura en un menor tiempo, en un menor tiempo también contra el acero inoxidable y en un menor tiempo también. Me parece que olvidé comentarles que también la rapidez de enfriamiento a 300 grados centígrados también es mucho más alta en el caso de Inconel contra el acero inoxidable y lo mismo se repite en la rapidez de enfriamiento máxima. La rapidez de enfriamiento máxima es mucho más alta para el Inconel que para el acero inoxidable. Y bueno, ahora sí, esos fueron los resultados que pide la norma y que se obtienen de primera mano analizando las curvas de enfriamiento. Ahora vamos a iniciar con los resultados obtenidos de la estimación utilizando la solución del IHCP. Es decir, en este caso, del lado izquierdo, tenemos los resultados obtenidos a partir de la respuesta térmica en el centro geométrico. Es decir, lo que obtuvimos experimentalmente es la curva con círculos, con puntos, perdón. A partir de la respuesta en el centro se hace la estimada en color naranja. Lo mismo de forma similar en el gráfico derecho tenemos que en puntos la experimental, pero esta vez la experimental cercana a la superficie. Y con esta respuesta se estima la respuesta en el mismo punto y bueno, podemos ver que en ambos casos las gráficas son prácticamente idénticas. No hay diferencia entre ellas y podremos decir que es la misma, aparentemente hasta este momento. Si continuamos analizando, bueno, tenemos el residual, vemos como el residual coincide con lo anterior, que se incrementa justamente a partir de los 4.5 segundos en el caso del centro geométrico, que es la parte que tarda en iniciar el enfriamiento. Y bueno, del lado derecho tenemos el residual, perdón, de la respuesta cercana a la superficie. Este se da alrededor de los 2.5 segundos. Donde ya notamos una diferencia clara es con la densidad de flujo de calor. Recordemos que a partir del centro geométrico, ¿cuál es la densidad de flujo de calor en la superficie? Se obtiene este gráfico y vemos cómo la respuesta no tiene sentido físico, es algo que no tiene interpretación ni siquiera. Pero del lado derecho, al utilizar la respuesta cercana a la superficie o la estimación cercana a la superficie, vemos como ya obtenemos un valor mucho más razonable, una curva que sí tiene interpretación física. De igual forma, las curvas de enfriamiento estimadas a partir del centro geométrico, de nuevo cuenta tenemos un resultado con muchísima variación, con muchísimo ruido
y tenemos que al final, casi al final tenemos un resultado que no tiene interpretación física. Del lado derecho, utilizando la respuesta cercana a la superficie, vemos cómo ya se tiene un comportamiento muy razonable que sí tiene sentido. Y bueno, para finalizar tenemos el RMS para evaluar los gráficos anteriores en función de R. Recordemos que R es el número de pasos para los cuales se considera la temperatura constante y el RMS es la herramienta para evaluar la diferencia entre, que bueno, es el ajuste de cuadrados que considera la temperatura estimada y la temperatura estimada menos la temperatura experimental menos la temperatura estimada. Ahora, eh, por ejemplo, tenemos aquí que cuando se utiliza la respuesta en el centro geométrico, en R igual a 2, no tenemos resultados, bueno, tenemos valores tan grandes que ni siquiera tienen sentido, ni siquiera se pusieron. Y en R igual a 4 tenemos también valores muy grandes, pero en R igual a 6 ya empezamos a obtener valores. Del mismo caso, de misma forma, cuando se utiliza la solución polimérica. Pero aquí cambia la cosa cuando ya se utilizan los resultados de subsuperficie. En este caso, esta parte corresponde a los mismos resultados de arriba a partir del centro, pero en este caso se agregan cuando utilizamos la respuesta cercana a la superficie y vemos cómo a partir de R igual a 2 ya se obtienen resultados lógicos en R igual a 2, en R igual a 4 y en R igual a 6. Y vemos cómo el RMS es menor cuando se utiliza un medio de enfriamiento más frío a 30 grados. Y lo mismo ocurre, la misma situación se repite al utilizar los resultados, eh, pero utilizando la solución polimérica. Ahora, para las conclusiones tenemos que primero, cada uno de los ensayos se realizó por triplicado y cada uno de ellos fue lo suficientemente semejante como para considerarse repetitivo. Hay repetitividad en cada una de las pruebas que se realizaron. Segundo, el enfriamiento no es homogéneo dentro de la ducha, lo vimos en los gráficos que les mostré. Tercero, la rapidez de enfriamiento es mayor al utilizar una temperatura de medio enfriamiento menor, es decir, que eh, hay una rapidez de enfriamiento máxima más alta, más rápida, al utilizar un medio más frío. Y bueno, también tenemos que la rapidez de enfriamiento la rapidez de enfriamiento es mayor con eh, al utilizar el Inconel 600 que el acero inoxidable. Tenemos que también los tiempos para alcanzar las temperaturas que se solicitan en la norma, pues van a aumentar la temperatura del baño. Mientras más caliente el medio de enfriamiento, se requiere más tiempo para llegar a la temperatura del baño. Y bueno, la siguiente, que la probeta de Inconel 600 favorece una extracción de calor mayor que la probeta de acero inoxidable. Es decir, que el material con el que se construye la probeta a través de sus propiedades termofísicas influye en la extracción de calor. El siguiente es que el desempeño de nuestro modelo, que fue lo último que vimos, muestra mejores resultados al utilizar la respuesta térmica cercana a la superficie. Y, y por último, la densidad de flujo de calor estimada para la probeta de acero inoxidable presenta resultados físicamente plausibles al utilizar la respuesta térmica cercana a la superficie, demostrando así que la ubicación es clave para obtener valores más realistas de la extracción de calor. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.